y es del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. ¿Sí? Las presentaciones van a ser en el orden en el que aparece en el programa. Bueno, entonces, bienvenidos y damos inicio. Le pasamos la palabra a Isabel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer al profesor San Miguel y a los organizadores de este evento la posibilidad de estar aquí comentando un texto que sí voy a comenzar por hacer una confesión. La verdad soy admiradora de este texto en particular del doctor Pedro San Miguel. Un texto que originalmente cuya primera edición apareció en 1997, pero que ahora lo que yo voy a presentar es una tercera edición en español que se acaba de publicar en Canadá, en Montreal, y que precisamente nos permite volver a acercarnos a un texto que a mí me parece es fundacional y fundamental para entender la historia dominicana y caribeña en general, ¿no? Este texto yo había originalmente elaborado un pequeño escrito, pero más bien prefiero como comentarlo y ahorrarme el escrito y hacer una serie de comentarios sobre este texto que a mí en particular en mi historia personal fue sin duda un texto cuya lectura marcó para mí un antes y después de muchas cosas, ¿no? A partir de la lectura de este texto debo confesar que muchas de las inquietudes académicas, intelectuales que yo he tenido tuvieron su origen en la lectura y en el acercamiento de la obra del doctor Pedro San Miguel. En ese sentido yo, más que hacer acá una reseña y un recuento detallado del contenido de este libro, a mí me gustaría señalar lo que para mí siempre han sido virtudes del texto. En primer lugar, la idea, la invitación, la provocación que está en este libro, que tuvo, me parece a mí, entre uno de sus grandes méritos, tiene que trasladó hacia la comprensión de una realidad como la dominicana, un debate que en los 90 estuvo muy a la orden del día, que fue ese debate en torno a las representaciones de la historia, a la escritura de la historia y a esas relaciones entre ficción e historiografía, ¿no? Un debate que autores como Hayden White llevaron a su momento más álgido de los 80-90 y que de alguna forma el doctor Pedro San Miguel, lo que me parece muy valioso es que lo trasladó al análisis de una realidad dominicana a la cual pocas veces se voltea desde una historiografía latinoamericana, es decir, desde nosotros, desde esta parte de la tierra firme de América Latina, muy pocas veces volteamos a esa historiografía isleña, que me parece que el gran mérito del doctor Pedro San Miguel fue enseñarnos que si tú lo lees desde nuevos enfoques, esa historiografía puede brindar enormes enseñanzas para la comprensión de las historiografías latinoamericanas en general. Lo que hay en este texto sin duda es una provocación a releer narrativas historiográficas que en el caso dominicano se convirtieron en textos, podríamos decir, como canónicos o sagrados, dice el autor, y que al ponerlos en diálogo con estos debates y a problematizarlos en función de estos planteamientos en torno a las narrativas, a la ficción dentro de la historiografía, es un texto que me parece que acaba por revelar precisamente los artilugios sobre los cuales están construidas estas narrativas, pero también sus estrechas relaciones que siempre guarda la historiografía con el poder, sus funciones sociales, sus funciones políticas, pero también el enorme papel que juega la historiografía en la construcción de identidades nacionales que no siempre son del todo incluyentes ni del todo ajenas a los racismos y a los colonialismos que finalmente fueron fundantes de la región latinoamericana, ¿no? En ese sentido creo que otro elemento muy valioso de este texto es que precisamente desde estas ópticas nuevas para mirar la historiografía nos acerca a textos dominicanos y también, bueno, a un texto de un autor haitiano, Jean Prismas, que han sido muy poco trabajados desde nuestro continente, ¿no? Autores como Antonio Sánchez Valverde, como Pedro Francisco Bonó, como Manuel Arturo Peñavalle, como Joaquín Balaguer, pero también autores más críticos como un Jean Prismas o un Juan Bosch, de repente son releídos y recuperados, y entonces se muestra lo valioso que es voltear a textos que han sido prácticamente marginalizados
dentro de las grandes narrativas de las historiografías latinoamericanas. Ese me parece un primer gran acierto de este trabajo, un acierto que además tiene el mérito de que desde la óptica crítica del profesor San Miguel terminan por ser textos prácticamente resignificados en su lectura, ¿no? Y uno de los elementos que me parece que salta a la vista a partir de la lectura que hace el doctor San Miguel de estos textos es que nos pone en evidencia la problemática que supone siempre la construcción de discursos nacionalistas, ¿no? Nos coloca ante el problema de si vamos a partir de la idea de que la nación es ante todo una construcción imaginaria, habría que entenderla entonces sobre todo como una construcción de discursos, una construcción de narrativas, ¿no? En donde desde luego las figuras de los intelectuales resulta fundamental en la construcción de esas narrativas nacionalistas que acaban por ser también narrativas en las cuales nosotros terminamos por encerrar nuestras propias identidades, ¿no? Y algo que revela, me parece, este trabajo del doctor San Miguel es la posibilidad de, al voltear la mirada hacia un caso como el dominicano, nos coloca, me parece, en una doble discusión. Por un lado, mostrar cómo muchas discursivas nacionalistas en República Dominicana, desde luego, nunca terminaron por independizarse, emanciparse de esas visiones colonialistas sobre las cuales se fundaron las sociedades latinoamericanas en la colonia, ¿no? Es decir, esas visiones racialistas que terminaron por jerarquizar a nuestras sociedades terminan por ser visiones que se mantienen vigentes en narrativas nacionalistas que, pese a los procesos emancipadores, no terminan por romper con estas miradas imperiales. Pero el caso dominicano se vuelve más interesante todavía, y eso me parece que es algo de los grandes méritos de este texto, es que muestra cómo finalmente entender a la dominicana no solamente es en función de los diálogos que establece con esa mirada imperial, sino sobre todo los diálogos y los conflictos que va a establecer con su vecino insular, Haití, ¿no? Ese país que debido a la radicalidad de su propia revolución, en su proceso emancipador, termina por ser el gran evento o la gran otredad en función de la cual se construyen las narrativas nacionalistas dominicanas. Y es ahí entonces que el autor Pedro San Miguel nos acerca a un conjunto de textos que precisamente van a construir toda esta narrativa nacionalista dominicana desde esa construcción de la otredad haitiana, ¿no? Y entonces ahí algo me parece a mí muy valioso de este texto es cómo va pasando, haciendo un recuento histórico, cómo va pasando de las distintas formas en que se va pensando lo nacional, pero al mismo tiempo se va construyendo al otro haitiano desde distintas imágenes, de distintas figuras, ¿no? Del otro haitiano que durante la colonia, para figuras como Sánchez Valverde, pudo ser el haitiano o el africano traído como esclavo a Haití, pudo haber sido una figura a desear, ¿sí?, para cumplir la utopía esclavista del criollo en Santo Domingo, como a partir del siglo XIX se convierte en ese invasor, ¿no? El haitiano como el invasor que quiere unificar la isla y que quiere no solamente unificarla en términos políticos, sino también en términos raciales. Y cómo esa imagen se va a reactualizar con una migración haitiana que a partir del siglo XX termina por ser masiva, ¿no?, y plantea a la identidad dominicana otros nuevos temas, ¿no? Otro elemento que me parece muy interesante, aparte de esta reconstrucción de las imágenes, ¿no?, de Haití, que va haciendo es cómo el elemento del nacionalismo dominicano termina siempre por fundarse, ¿no?, sobre esta idea de anti-haitianismo. Y ese anti-haitianismo termina por ser también un elemento sobre el cual habríamos que repensar otros tópicos que siempre están presentes, no solamente en la República Dominicana, sino en el Caribe en general, tópicos de identidad, como puede ser el hispanismo, o como puede ser el indianismo o el indigenismo, ¿no? Como en un caso como el dominicano, estos discursos que originalmente podrían verse como discursos para emanciparse de lo imperial, terminan por ser discursos que replican el colonialismo del imperial, ¿no?, y lo trasladan a las reflexiones de lo nacional. Entonces, narrativas como el hispanismo, que pueden ser, o tópicos como el hispanismo, que podrían ser en algunos momentos
elementos a través de los cuales oponerse o marcar una diferencia respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, terminan por ser tópicos que reactualizan una serie de discriminaciones, de exclusiones y de marginaciones al interior de la propia sociedad nacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que el texto del profesor San Miguel pone el dedo en la llaga de estos asuntos y lo hace, me parece, de una manera muy brillante. Y otro elemento que me parece muy valioso del trabajo y de este texto, y por eso creo que siempre vale la pena volver a él, es que es un texto que aun cuando se dedica a analizar narraciones del pasado o sobre el pasado, hay siempre una reflexión que está como moviéndose como un fantasma que atraviesa, ¿no?, todo el tiempo el libro, y es cómo las narrativas historiográficas también siempre están preñadas de la preocupación por lo utópico, ¿no?, por la preocupación por un futuro. Es decir, aun cuando estamos volteando hacia el pasado, siempre hay una preocupación por el porvenir. Y ahí creo que el texto en particular que el autor le dedica, el análisis que el autor hace de un escritor como Jan-Brice Mas, me parece simplemente excelente, ¿no? Es decir, este libro está, bueno, me faltó decir que este libro está formado por un conjunto de ensayos, ¿no?, que aparentemente parecieran dispersos y inconexos, pero en realidad sí tienen una preocupación central. Y el que está dedicado en particular a Jan-Brice Mas me parece uno de los grandes aciertos, porque no solamente nos saca de la parte de la historiografía dominicana, sino que nos muestra la forma en que ese otro que los dominicanos se encargaron de construir en muchas ocasiones como su enemigo, terminó también por mirarnos a ellos, ¿no? Y es interesante la mirada que Jan-Brice Mas otorga, no solamente de los dominicanos, sino de los haitianos en diálogo con los dominicanos, ¿no? Y es ahí donde me parece que este trabajo se vuelve muy sugerente en torno a cómo la utopía se puede pensar, se puede seguir pensando desde el pasado para proponer otros posibles modos de volver a generar una convivencia al interior de la isla, ¿no? Entonces, al leer a un autor como Jan-Brice Mas, me parece que el profesor San Miguel termina por recuperar no solamente la parte más crítica, ¿no?, de Jan-Brice Mas, sino también cómo este pensador, que no era propiamente un historiador, sino que más bien se acerca a las lecturas del pasado a partir de sus aproximaciones antropológicas, etnográficas, etc., sí termina por otorgarnos una lectura de posibilidad de convivencia, ¿no?, entre ambas, aunque sin resolver todos los conflictos que están ahí. Yo creo que el pensamiento crítico de Jan-Brice Mas es un pensamiento que acaba, de modo de ver, como lo leo en el texto, por acercarlo por figuras como un Juan Bosch, que dentro de un pensamiento crítico dominicano y caribeño en general, plantean otras posibilidades de convivencia en la región caribeña, ¿no? Es ahí entonces que este libro en particular a mí es un libro que me parece muy inquietante, es un libro que yo, si no lo he leído, realmente lo necesito leer. Me parece que es un texto fundamental y fundacional de la interpretación que hoy en día se puede tener de la realidad dominicana, ¿no? Es decir, me parece que este texto marcó nuevas lecturas, ¿no?, nuevas posibilidades de acercamiento a una historiografía dominicana que había sido en ocasiones muy conservadora, ¿no?, y que finalmente yo creo que el autor, Pedro San Miguel, a esos amigos dominicanos a quienes les dedica este libro, sí terminan por ser una corriente de ruptura dentro de la historiografía dominicana, ¿no? Autores como Roberto Casá, como Raimundo González, que representan una nueva corriente dentro de la historiografía dominicana. Creo que este texto vino a reafirmarlos en muchos de los planteamientos que ellos ya traían desde el marxismo, desde las nuevas lecturas a partir de los 80, ¿no? Entonces, el texto del doctor San Miguel a mí me parece un texto necesario, un texto obligado, ¿no?, al cual hay que volver si queremos realmente la comprensión como caribeñistas, ¿no?, de lo que está pasando no solamente en Dominicana, sino en el Caribe en general.
nos confronta ante el problema de la escritura de la historia, pero también nos confronta ante el problema de las identidades y sus exclusiones y la imposibilidad y cómo seguimos todavía dando vueltas en torno a cómo salimos de esa mirada imperial para repensar y crear nuevas formas de convivencia con nuestros iguales. Entonces, bueno, pues ahí lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes tus comentarios sobre un tema que pues no pierde actualidad. Con frecuencia nos enteramos de los enfrentamientos, la polémica que hay en torno a, por ejemplo, los migrantes haitianos en República Dominicana, a las políticas de los gobiernos dominicanos con respecto a los migrantes. Entonces creo que sí es muy necesario retomar la lectura de este texto. Pues solo esperemos que pronto tengamos aquí ejemplares de esta edición. Lo comentaba con el profesor San Miguel, desgraciadamente todavía no tenemos ejemplares de esta última edición que está circulando en México, pero bueno, esperemos que pronto tengamos ejemplares. Muchas gracias, Isabel. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la profesora Beatriz Canseco. Ella nos va a comentar un libro de Leonel Fernández que se llama Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Baptist Martin. Bueno, ya no digo la edición, pero bueno, es una edición del año 2019, entonces pues le damos la palabra a Betty. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecer la oportunidad que nos brinda estas 19 jornadas del libro caribeño de presentar las actualidades que se están produciendo tanto en el Caribe como sobre el Caribe. Entonces, bueno, esta es una oportunidad que me parece que para todos es importante reunirnos y ver qué es lo que se está produciendo. El libro que yo les voy a comentar ahora es un libro escrito por Leonel Fernández, titulado Ideas en Conflicto. Es el diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Baptist Martin. ¿Quiénes son estos personajes y por qué Leonel Fernández ha decidido ponerlos a dialogar en esta edición del libro? Bueno, por un lado, Juan Bosch, como bien lo ha mencionado ya Isabel, es un intelectual y político dominicano, quizá uno de los más importantes que hay en ese país. Fue presidente de República Dominicana en 1963, el primer presidente después de la dictadura de Trujillo, en un proceso electoral que se llevó a cabo en diciembre de 1962, donde pudo obtener el 62% de los votos. Y bueno, por otro lado está Baptist Martin, que es el embajador de Estados Unidos en el país, justo en el periodo en que va a gobernar Juan Bosch. Primero, en este periodo que va de marzo del 62 a febrero del 64, y después va a asistir como un enviado especial del gobierno estadounidense cuando se produce la Revolución de Abril y la intervención estadounidense en 1965. El diálogo que establece Leonel Fernández en este libro es acerca, o surge la inquietud, él mismo lo plantea en el prólogo del texto, a partir de un libro que obtuvo como regalo de Juan Bosch, que es el libro que escribió el embajador Martin, titulado Overtaking by Events, que se publicó en 1966 en Estados Unidos y tuvo una traducción al español en 1975, en donde el texto se llama El destino dominicano. Ahí el embajador hace toda una lectura de lo que sucede en República Dominicana, no solamente durante la presidencia de Juan Bosch ni durante la intervención, sino de todo un proceso histórico todo el proceso histórico que se da en la isla. Y esta edición que llega a manos de Leonel Fernández y que decide publicar estableciendo este diálogo, es una edición que Juan Bosch anotó cuando le obsequiaron el libro. Entonces, Leonel Fernández lo que está planteando es cómo recuperar esas anotaciones que hizo Juan Bosch a ese libro,
en donde él señala hay 411 observaciones, de las que 212 son comentarios, 69 expresiones como mentiras, falsedades, no es verdad, 59 que están señaladas como ojo, llaves que no tienen ningún comentario, algunos subrayados que tampoco tienen comentario, y que desde la perspectiva de Leonel Fernández lo convierten en un documento histórico. De ahí surge esta idea de ponerlos a dialogar, pero no solamente para dar a conocer los comentarios que hizo Juan Bosch a este libro o que anotó en este libro, sino también recuperando tanto las publicaciones que se hicieron en otros momentos por parte de Juan Bosch refiriéndose al libro en la revista, en diferentes revistas, y a otras publicaciones que hizo el embajador Martín. El libro va a abordar entonces los distintos temas que tratan estos dos personajes y va a insertar de manera eventual los comentarios de Bosch. A partir de esto es que Leonel Fernández va a construir un diálogo entre estos dos personajes que va a escenificar en el Monte Olimpo, desde lo que él plantea una convocatoria a ponerlos a dialogar por parte de Clio, la musa de la historia. Entonces los capítulos están identificados como cantos que comienzan con una síntesis y al final aparece alguna de las deidades o dioses del Olimpo que reflejan la esencia del abordado. Así, a través de los capítulos vamos a ver aparecer a Zeus, Melpone, Poseidón, Hermes, Hades, Urania, es decir, los diferentes dioses que van escenificando los momentos de acuerdo al proceso histórico de República Dominicana. La estructura del libro son 14 cantos que inician o que comprenden las vidas de los dos personajes que son eje de este diálogo, tanto Bosch como Martín, y a partir de ahí hace un paralelismo, iniciando con un paralelismo de sus vidas, en donde los dos fueron primero escritores, que eran como la aspiración que tenían, y cuáles fueron las circunstancias que los llevan a participar en la política, en el caso de Bosch, y cómo es que Martín se convierte en embajador en República Dominicana justo en un momento crucial de esta historia. Una de las cosas que mencionaba Isabel y que me parece importante recuperar es cómo uno de los diálogos justo que tiene que ver con los proyectos nacionalistas que se construyen en República Dominicana, si bien ella decía es también con el vecino, con Haití, también está esta mirada en cómo se ve República Dominicana con sus relaciones con Estados Unidos, y eso está reflejado a lo largo de este texto. A través de estos 14 cantos se va haciendo un recorrido por la historia de República Dominicana. En el canto 2, por ejemplo, se habla que titula Leonel Fernández La herencia sangrienta, aborda la evolución del proceso histórico en República Dominicana desde la llegada de Cristóbal Colón hasta el inicio de la dictadura de Trujillo. En el siguiente hace un repaso de la dictadura de Trujillo, señalando también cuál es la influencia que tiene la intervención estadounidense que se dio en la isla de 1916 a 1924 en el surgimiento de un personaje como lo fue Trujillo, y cuáles fueron las características que permitieron, las características de la sociedad dominicana que permitieron que hubiera una de las dictaduras más cruentas que ha habido en la región, que abarca el periodo de 1930 a 1961. En este canto 3, justo es donde se aborda este periodo, se habla también de la participación de Bosch y de su empuje al proceso de oposición fuera de la isla, el exilio. Bueno, cuando Juan Bosch sale de República Dominicana, va a Puerto Rico primero, porque se va a dedicar a editar las obras completas de Hostos, y
de ahí va hacia Cuba y cómo a partir de su llegada a Cuba va a empezar a tener una participación política importante que se va a cristalizar con la formación del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, en 1939. Se abordan también algunas de las expediciones que hubo en contra de la dictadura de Trujillo, en las cuales, por ejemplo, la de Cayo en Confites participó Juan Bosch, y la referencia que hace también a la participación de Fidel Castro cuando era apenas un joven estudiante de Derecho. Se habla del asesinato de las hermanas Mirabal, que va a constituir uno de los puntos de quiebre del fin de la dictadura, el atentado contra Betancourt, que le da esta visión regional a lo que está pasando en República Dominicana, y la muerte de Trujillo y cuál fue la participación del gobierno estadounidense a través del apoyo que le dio a algunos grupos de oposición. El siguiente canto lo que hace es cuál es el panorama que va a quedar en la isla cuando muere Trujillo, cómo se va a dar la formación del Consejo de Estado, y justo en ese contexto la primera llegada ya con un nombramiento oficial de Martin a la isla. Martin había estado en una visita turística en 1938, pero en esta que hace en 1961 ya va como un enviado del gobierno estadounidense en una misión de información, y cómo también eso va a confluir con la llegada de la delegación del PRD a República Dominicana para la participación de Juan Bosch en el proceso electoral. Entonces ahí empiezan a entrecruzar las visiones de cuál es este proceso que se va a dar, y que en el siguiente canto se materializa, que él titula Consejo de Estado, cuando en marzo de 1972 es nombrado Martin como embajador. A partir de ahí empieza este diálogo y esta contradicción que hay en muchas de las visiones sobre los acontecimientos que van a marcar el proceso histórico dominicano a partir de la muerte de Trujillo hasta la intervención estadounidense en República Dominicana. Donde primero encontramos un diálogo en donde vemos dos visiones de un mismo acontecimiento es sobre el tema de la Asamblea Revisora que se había planteado para una nueva constitución en 1962. Y mientras por un lado el embajador Martin plantea que Bosch estaba en contra de esta asamblea, vemos los primeros comentarios anotados de este libro cuando Bosch plantea que él era uno de los que impulsaba el tema de la Asamblea Revisora justo para cambiar las reglas del juego. Sin embargo, las reglas del juego electoral de una elección que se llevaría a cabo unos meses después. Por otro lado, se hace un análisis en el siguiente canto de cuál fue la estructura social que quedó a la muerte de Trujillo, cómo se comportaron tanto la oligarquía como las clases medias, y la forma en cómo Bosch instauró una nueva forma de hacer política en República Dominicana. El tema de los recorridos al interior de la isla, los programas de radio, el diálogo que tenía con la población, y que hizo que en los meses en donde participó como campaña electoral para el proceso electoral que se llevaría a cabo en diciembre, se diera un giro a la visión que había de que sería el candidato de la Unión Cívica, Viriato Fiallo, quien tendría más posibilidades de ganar el proceso electoral, a el triunfo que finalmente se materializó en esta elección de diciembre. Se hace también un abordaje de las elecciones, cómo fue avanzando poco a poco el Partido Revolucionario Dominicano, las dificultades de la Unión Cívica, y ahí hay un punto importante también en donde más que una diferencia
se cruzan las visiones que hay sobre las acusaciones de comunismo que se empezaron a hacer en contra de Juan Bosch, sobre todo por parte de la Iglesia, y que uno de los momentos más álgidos de esta acusación y de este enfrentamiento se dio en un debate que hubo con Lautico García 2 días antes de la elección. Ahí hay esta visión podemos ver a lo largo de esta revisión de Juan Bosch sobre ese diálogo, cómo se habla de una acusación que le está impidiendo participar en las elecciones y que también él asume ya desde ese momento que en caso de ganar es probable que su gobierno no pueda mantenerse para los años que sean electos, porque va a tener el acoso de estos sectores que lo están acusando. Ahí hay un primer punto también de quiebre importante, porque si bien el embajador de Estados Unidos en sus informes tanto al Departamento de Estado como a la Casa Blanca decía que no había indicios de que Juan Bosch tuviera una visión comunista ni que sus cercanos tuvieran esta visión, sí hace algunas aseveraciones diciendo que como se acercaba ya el proceso electoral, el debate entre Lautico García y Juan Bosch se dio 2 días antes de este proceso, sugiere la idea de que Lautico García dejó a Bosch ganar el debate para que no se retirara del proceso electoral, porque eso perjudicaría las elecciones. Por supuesto, hay una visión de Juan Bosch en donde dice que eso es una mentira, que nunca hubo este acuerdo o esta percepción de que le hubieran dejado ganar el debate, que la acusación de comunista la retiró Lautico García porque no tenían pruebas de que él tuviera este camino a seguir dentro de la propuesta que estaba planteando. Se aborda también el tema de la toma de posesión, cómo Juan Bosch viajó a Europa, y también hay un cruce importante en el tema de cuando Juan Bosch estuvo en Estados Unidos, se entrevistó con Kennedy y los temas que abordaron. Por un lado, el embajador Martin hace algunas aseveraciones diciendo que tenía poca disposición de reunirse con algunos funcionarios estadounidenses, que empezó a hablar del tema de la revisión de contratos y que eso no fue muy bien visto en el ámbito de la política estadounidense. Por otro lado, Bosch va desmontando con sus escritos cada una de estas afirmaciones y luego viene el recorrido por el tema de cómo hay una relación ambivalente entre Estados Unidos y República Dominicana cuando Juan Bosch toma el poder, cuando asume el poder en febrero de 1963, y cómo se van a dar estas relaciones de manera ambivalente. Dice Leonel Fernández, a través de la construcción de este diálogo, en temas como son la Alianza para el Progreso, el tema de cómo están actuando los funcionarios de Estados Unidos en el país y los ataques que empieza a haber en la prensa estadounidense hacia el gobierno de Juan Bosch, retomando la acusación del comunismo. Hay otro capítulo que está dedicado al conflicto de Haití, en donde empieza ya a haber más diferencia en esta relación entre Estados Unidos y el gobierno de Bosch, en donde Martin hace muestra un panorama de cómo se construyó esa crisis, en donde se hablaba de un atentado en contra de Juan Bosch y cómo, decía el embajador Martin, Bosch estaba planteando una intervención hacia Haití para derrocar el gobierno de Duvalier. Juan Bosch
hace anotaciones también en este sentido, diciendo que nunca hubo la intención de que República Dominicana invadiera Haití, y él considera que justo esta crisis que se va a dar sobre el tema de Haití es el inicio de cómo le van a dar el golpe de Estado en septiembre de 1963, cuando apenas tenía 7 meses de gobierno, y él asegura que esto tiene que ver con el ocultamiento que Estados Unidos quería hacer de la participación que había tenido en esta crisis, en el intento de asesinato de Duvalier. Se habla de la revuelta popular, del lanzamiento de abril, que se conoce como la Revolución de Abril, que culmina justo con el proceso de intervención de Estados Unidos en la isla. Y el último capítulo, que ya se me acabó el tiempo, el último capítulo lo que retoma es el par de entrevistas que tuvo Juan Bosch con Martín en Puerto Rico, cuando inicia la Revolución de Abril el día 24. Martín es enviado por parte del gobierno estadounidense para tratar de mediar en la situación, y se plantea ahí cómo se va a disolver la relación, que mientras Martín estuvo de embajador en la isla durante el gobierno, durante la época del Consejo de Estado y después durante el gobierno de Juan Bosch, habían tenido una relación cordial, digamos, a pesar de que había diferentes puntos de vista, pero en estas dos entrevistas que se plantean ya en Puerto Rico hay un rompimiento total que tiene que ver con el tema de la intervención, y cómo, y solamente para terminar quisiera citar esta visión que hay de el proceso de intervención y la ruptura que se da cuando se está planteando que Bosch haga una declaración donde justifique la intervención estadounidense. Juan Bosch dice, y ya con eso voy a terminar: hubo una llamada de Washington para el embajador Martín y este empezó a tomar notas. Poco después se acercó a mí el doctor Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico que había propiciado la entrevista. Empezó a dictar condiciones. Yo tendría que dirigir al pueblo dominicano un mensaje cuyos puntos eran tales y cuales. Según el primero, yo tenía que declarar que la revolución había caído en manos comunistas y debía por tanto justificar el desembarco de fuerzas militares norteamericanas. Desde luego no los pude oír tan asombrado que me hallaba. Mi asombro creció de pronto cuando, al responder al señor Martín que no podía decir eso, que yo era un líder dominicano y el líder político de esa revolución que se había hecho para que yo volviera al poder en mi país, el señor Martín respondió que yo tenía que hacer esa declaración. Martín lo que asegura en esta entrevista o en el documento de informe que manda al gobierno estadounidense sobre estas dos entrevistas es que, si bien él trató de negociar con Bosch el tema de la intervención, no era que tratara de legitimarla, sino que diera un apoyo a lo que ellos llamaban la vuelta a la democracia, sin que volviera Bosch al país, porque ahí ya era esa una de las condiciones, que él no podría volver al país. El libro termina con una observación de Juan Bosch, en donde hace una observación al escrito de Martín, donde prácticamente dice que después de haber hecho la lectura del mismo, se da cuenta, y esta es la apreciación que él tiene, que mientras Martín hablaba de un gobierno democrático y del apoyo que le daba a su gobierno, por otro lado estaban apoyando la gestación tanto del golpe como impulsando después, desde el inicio de la revolución, el día 24 de abril, una ocupación militar a la isla. Me parece que este es un libro muy sugerente que puede dar paso también a otros debates, y bueno, les recomiendo, está publicado por la FUNCLODE, y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Betty. Al contrario,
Lástima que tengamos tan poquito tiempo para temas tan interesantes. Bueno, a continuación vamos a escuchar al profesor Pedro San Miguel comentando el libro de Rubén Nazario, La historia de los derrotados, Americanización y romanticismo en Puerto Rico, 1898-1917. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer a la MEC y a esta institución que nos recibe año tras año, especialmente a su directora, la querida Laura. Además, quiero decir que a mí me da una satisfacción enorme poder presentar este libro, que considero uno de los libros más importantes que se ha publicado en Puerto Rico en los últimos 30 años. Además, producto de un amigo, Rubén Nazario Velasco, que además de ser un amigo extraordinario, muy querido, considero que es uno de los intelectuales más valiosos que tiene Puerto Rico. Como un axioma, se suele afirmar que en la historia escriben siempre los vencedores. Desde tal óptica, las versiones predominantes acerca del pasado serían meras historias oficiales. Tal sería el caso sobre todo de las historias nacionales, elaboradas con el fin de expresar en esencia las concepciones del Estado y de los grupos de poder. La visión de los vencidos quedaría pues silenciada, amordazada o hasta reprimida. De ahí que ciertos intelectuales se dediquen con fervor a descargar estas últimas versiones del pasado, impugnando así la memoria del poder. Luciría pues que la historia de los derrotados reivindica esa victoria silenciada por el poder. Debido a su subtítulo, Americanización y romanticismo en Puerto Rico, 1898-1917, se podría inferir que el libro de Rubén Nazario Velasco constituye una puesta en escena de las gestas puertorriqueñas por contrarrestar el dominio estadounidense. Esta preconcepción vendría sostenida por los imaginarios dominantes en los países latinoamericanos, de manera prominente en México, acerca de la historia de Puerto Rico, según los cuales la sociedad puertorriqueña ha padecido un implacable sistema colonial que habría inducido una transculturación y una perversión de su ser. Puerto Rico sería, según la metáfora del poeta Luis Llorén Torres, uno de los progenitores de esta especie, el patito feo de América Latina. Son estos algunos de los lugares comunes y hasta de los estereotipos en torno a los cuales se ha imaginado la historia de esta isla caribeña, que además es mi patria, mi lugar de nacimiento. Mas resulta, según Nazario Velasco, que en Puerto Rico el relato histórico predominante no es elaborado por el poder colonial estadounidense, sino es fabricado por aquellos letrados que durante las primeras décadas del siglo XX transitaron de un espíritu liberal, ilustrado y aspiraciones civilizadoras, rasgos prevalecientes entre la intelectualidad puertorriqueña del siglo XIX, a una sensibilidad romántica, anclada en nociones identitarias volcadas al pasado, no al futuro. Así que el libro de Nazario Velasco, mediante una rigurosa labor de investigación, rastrea los orígenes de eso que denomina la historia de los derrotados, es decir, de esa discursiva que interpretó el 98. En esta narración, la sociedad puertorriqueña fue figurada como víctima. Los editores de tal concepción, poetas, ensayistas, periodistas y políticos, reivindicaron el pasado español, erigieron una imagen rosada del mismo y además recurrieron a la búsqueda de raíces telúricas, por lo que en sus versos, sus ensayos y sus alocuciones cantaron loas al paisaje, elaboraron diatribas contra la venta de la tierra a los extranjeros, aunque varios de ellos fueron eficientes abogados de corporaciones azucareras americanas, y erigieron al jíbaro, al campesino, especialmente al campesino blanco, como la más profunda raíz nacional. Paradójicamente, tal narrativa sobre el pasado y la sociedad, que Nazario Velasco cataloga como romántica, fue ajena a la intelectualidad puertorriqueña del siglo XIX, la que mayormente percibió a España como un país rezagado que impedía la modernización de Puerto Rico.
Esos letrados, asimismo, estaban lejos de idealizar al campesinado y al mundo rural, conceptuados por ellos como el locus de la barbarie isleña. Por tanto, pensaban que los jíbaros debían ser regulados, morigerados y civilizados. No constituían una esencia étnica o nacional que hubiese que preservar o recuperar. Al contrario, era parte de lo que había que transformar, de modo que Puerto Rico pudiese convertirse en un país moderno. Para los intelectuales puertorriqueños decimonónicos, la nación se encontraba en el futuro, en el proyecto civilizador, no en la búsqueda de un pasado que encarnara la esencia del volcán, del pueblo. El 98 no alteró inicialmente esta concepción. El grueso de los intelectuales liberales, pese a circunstanciales expresiones de españolismo durante la guerra entre España y Estados Unidos, acogió a los estadounidenses con beneplácito, ya que asumieron que la nueva metrópoli, de economía pujante, de instituciones democráticas, de cultura moderna, dejaría sentir sus influjos civilizadores sobre la atrasada, empobrecida y atávica sociedad puertorriqueña. Y en efecto, muchas de las reticencias iniciales entre los nuevos amos del país se dieron gracias a las medidas sanitarias, educativas, administrativas y sociales implementadas por los estadounidenses. La Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903, se fundó precisamente después del 98, es decir, después de la invasión norteamericana. A ello contribuyó la apertura del mercado de Estados Unidos al azúcar de la isla, que indujo un auge económico nunca antes vivido en el país caribeño. No todo fue color de rosa, por supuesto. Estados Unidos mantuvo en Puerto Rico un gobierno militar hasta 1900, es decir, que duró 2 años. Si bien este gobierno militar promovió medidas progresistas impensables bajo el antiguo régimen español, entre ellas medidas que favorecieron el naciente movimiento obrero de los sectores trabajadores en general. Y a partir de entonces, es decir, a partir de 1900, se estableció un gobierno civil, el régimen Foraker, que causó no poca desazón entre el liderato político y los letrados de Puerto Rico. Dicha desazón se debió a que esperaban que con el gobierno civil se extendería a Puerto Rico la ciudadanía estadounidense, lo que no ocurrió, y además que se otorgaría un gobierno propio que ampliaría por mucho el otorgado por España a la isla en la Carta Autonómica de 1897. Incluso se aspiró entonces a que Puerto Rico fuese incorporado como un estado a la Unión Estadounidense. Pero el caso es que en la metrópoli el destino de Puerto Rico quedó enclaustrado en los dilemas de lo que Nazario Velasco llama los 2 mitos fundantes de la sociedad estadounidense. El mito de Estados Unidos como una comunidad cultural, histórica y racial, por ende fundada en criterios esencialistas de tribu, que hoy en día representa Donald Trump, y por otro lado, el de Estados Unidos como una república democrática basada en los principios universales de la igualdad y el consentimiento de los gobernados. Según el primero de estos mitos, Puerto Rico no tenía cabida en la Unión Estadounidense como Estado debido a su trasfondo histórico, su cultura y sus rasgos étnicos y raciales, como sigue pensando una persona como Donald Trump. Por el contrario, a tono con el segundo mito, que no contempla esencias étnicas o culturales como precondición para formar parte de la polis, de la comunidad política, una sociedad como la puertorriqueña sí podía aspirar a convertirse en un estado más de la Unión Estadounidense, como piensa, por ejemplo, Bernie Anderson. Finalmente, en Estados Unidos prevaleció el primero de estos 2 mitos fundantes, por lo que las aspiraciones del liderato político puertorriqueño quedaron frustradas. Esa desilusión abonó el terreno para el surgimiento de lo que Nazario Velasco denomina la historia de los derrotados, un plañidero relato en el cual la sociedad puertorriqueña funge como víctima mancillada por los amos del norte.
Letrados como Félix Matos Bernier, Rosendo Matienzo Cintrón, Nemesio R. Canales, José de Diego, político y poeta, bastante cursi por cierto, y más adelante Luis Llorén Torres, erigieron los cimientos de la historia de los derrotados. Matos Bernier, por ejemplo, concibió a Puerto Rico como isla de arte, por lo que ponderó al país desde su cultura, entendida por supuesto como cultura entrada. De Diego reivindicó sobre todo las alegadas esencias hispánicas de Puerto Rico, así que exaltó el legado español, lo que le valió el rimbombante y ridículo epíteto de caballero de la raza. Y Llorén Torres, amén de vivificar el hispanismo, apeló en su poesía al jibarismo, corriente intelectual que entronizó al campesino blanco como meollo de la puertorriqueñidad, si bien seguramente la mayoría de las décimas jíbaras por él escritas fueron compuestas no en los fangosos y los abatidos campos isleños, sino en las empedradas y las alumbradas ciudades de Ponce y San Juan. Los alegatos de estos intelectuales fueron abonados por aquellos abogados y maestros que se proclamaron defensores de una autoctonía, ya en el campo del derecho, ya en la pedagogía, ya en el ámbito cultural y lingüístico, debido a razones fundamentalmente gremiales, como su rechazo a los abogados y los maestros estadounidenses que comenzaron a arribar a Puerto Rico, cuya mera presencia impugnaba la tradicional autoridad profesional y social de los primeros. Sustentada en criterios románticos, no en principios ilustrados, esta historia de los derrotados, paradójicamente, llegaría a convertirse, por decirlo así, en historia oficial, al menos entre los sectores letrados de Puerto Rico. De hecho, sigue siendo así. A los elementos ya señalados, el hispanismo, el jibarismo y el alegado ultraje cultural, en los años 30, en medio de la Gran Depresión, se sumaría el mito de la desposesión, es decir, el reclamo de que las corporaciones azucareras estadounidenses habían acaparado las tierras del país, desplazando a los propietarios criollos. Una interpretación que es extremadamente cuestionable. Transformado en un pétreo relato nacional, este imaginario pervive en el Puerto Rico contemporáneo, convertido en mito fundante de intelectuales que se conciben como defensores de la identidad, aunque esto sea pura autocomplacencia, el mismo ha devenido en una ideología con no pocos rasgos aviesos. Así, en virtud de lo que Nazario Velasco denomina coartada colonial, el nacionalismo culpa de toda frustración al otro americano. Esto es una cita de Nazario. Por ende, los principales males del país son achacados por default a Estados Unidos, eximiendo de tal forma a la sociedad puertorriqueña de responsabilidad por las penurias sufridas, aunque a esta suele adjudicársele una desmedida e incluso ridícula atribución por sus pretendidos logros. Como paradoja adicional, la historia de los derrotados, al concebir a Puerto Rico como una isla de lágrimas, un término de Rubén Nazario, alega el autor, y lo cito, asume, invertido y por semejantes fundamentos ontológicos, el racismo de los nacionalistas americanos. Cierro la cita. En cuanto a relato eminentemente conservador, y lo cito, la defensa de la tradición se aferra a lo que supuestamente se es y se cierra a lo que se podría ser. Del proyecto político, el nacionalismo pasa a dogmas religiosos, en el cual imperan los principios absolutos. Cierro la cita. Ante tal panorama, el libro de Nazario Velasco, obra fundamental para discernir una visión más compleja de la historia moderna de Puerto Rico, nos invita a reflexionar críticamente en torno a este relato esencialista, autoritario y teleológico que, entre otras perversiones, procura suprimir la ardua, perturbadora, díscola y fastidiosa tarea de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor San Miguel. Muy interesantes sus comentarios sobre un libro que
de ese Vale, sitio. la verdad se lo recomiendo. Yo personalmente pienso, sin duda alguna, que es uno de los libros más importantes que se han publicado en Puerto Rico en los últimos 30 años. Esto dicho aparte de que el autor es mi gran amigo, a quien admiro, a quien quiero, a quien estimo infinitamente, pero me parece un libro fuera de serie y además hermosamente escrito. Muchas gracias. Bueno, para terminar tenemos la presentación del libro, precisamente, del profesor San Miguel también, que se llama Intempestivas sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina. La presentación es a cargo del profesor Álvaro Alcántara, de Lina, Veracruz. Gracias. Con permiso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del evento, a la DE que siempre nos acoge. Chucho, amigo de hace muchos años. Gracias. Bien. En esta mesa queda claro que el dueño de la música, el que pone los gorritos, el que sirve los tragos, Pedro. Eso de servir los tragos sí me gusta. Sí, señor. Entonces, a mí me toca comentar. No es gratuito. Como por 20 años fui el descorchador oficial de la librería de Asturias de Río Piedras, Puerto Rico, al lado de la universidad, que era propiedad, lamentablemente tuvo que cerrar, de mi gran amigo, mi hermano Alfredo Torres. Su libro Intempestivas sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina, publicado este año por Ediciones Laberinto, en 470 páginas. Como podrán imaginar, no se puede, ¿no? Hay que hacer una selección, entonces es lo que intentaré hacer. Llega un momento en el entrenamiento y formación como científico social que se le impone a uno el hecho que cualquier descripción de la realidad exige dar cuenta, tomar conciencia de los lentes y lenguajes empleados para dar cuenta de dicha realidad. Es por esta misma razón que de manera ineludible, y una vez que le ha llegado a uno esa conciencia, al hablar de la realidad se tiene que aludir a la historia de la disciplina, a las maneras, es decir, a los cristales con que ésta ha observado a lo largo del tiempo a sus sujetos y a sus objetos. Con Intempestivas sobre Clio, de Pedro San Miguel, nos hallamos entonces frente a un ejercicio historiográfico, agudo, reflexivo, completo y sugerente, que constituye un notable ejemplo de lo que desde otra tradición intelectual se ha denominado una observación de observaciones. Su mirada está centrada en la historiografía puertorriqueña, en la caribeña y en algunas obras de la historiografía latinoamericana más reciente. El libro se compone de 5 ensayos. El primero de ellos, y que da el título al libro, Intempestivas en torno a la historiografía puertorriqueña, seguida de Criaturas imperiales, conflagraciones tropicales y exotismo en los estudios caribeños. Y a estos dos primeros acompañan Ariadna en América Latina, Los hilos del ser, el otro está enterrado, representaciones de México en la historiografía de Estados Unidos y, a manera de reflexión final, la historia, y se pregunta, maestra de la vida. Como se anuncia en la muy bien lograda y rimada introducción, dije rimada, San Miguel reivindica aquí a Paul Ricoeur al reafirmar al quehacer histórico como precisamente concluía con su última participación, como un acto de pensar. Hacer historia tendría que significar pensar y poner a pensar. Dada la importancia de las dimensiones metahistóricas de las narraciones, dice Pedro, así como del escrutinio de las implicaciones epistemológicas y éticas del lenguaje utilizado en los trabajos históricos, el autor despliega a lo largo de sus trabajos una ponderación de lo que denomina palabras clave, es decir,
aquellos conceptos y categorías analíticas que actúan como núcleos de las interpretaciones históricas. De estas, el autor destacará, reflexionará, analizará a lo largo de los 5 ensayos palabras clave como nación, clase social, desarrollo, subdesarrollo, atraso, raza, etnicidad, identidad o resistencia, por mencionar a las más destacadas. San Miguel entonces hace un poderoso llamado a los historiadores, no solamente boricuas, a trascender la tradición en la que nos hemos formado, toda vez que ésta connota un sentido de jerarquía, de orden, una relación, dice, de sujeción-adhesión a lo ya existente. Sus intempestivas serían entonces la puesta en escena de un esfuerzo que busca trascender a las tradiciones historiográficas con las que se ha formado, de las que forma parte, pero trascenderla ejerciendo la crítica, reflexionando en suma sobre sus puntos ciegos y condiciones de posibilidad, ¿no? Y aquí, de nuevo, vale la pena señalar que una parte importante de sus intempestivas plantean un diálogo incisivo, crítico, con dos figuras emblemáticas de la historiografía puertorriqueña y latinoamericana, Ángel Quintero Rivera y Fernando Picó. Al segundo incluso le dedica uno de sus ensayos. Es decir, da muestra patente que se puede disentir, se puede criticar, ¿verdad? Pero se puede recuperar y también reconocer. Me parece importante para quienes nos interesamos en las aproximaciones historiográficas, tanto del país como de otras regiones del continente del mundo, recuperar el planteamiento que hace Pedro y que también comparte con otros autores de la historiografía puertorriqueña, ¿no? Que distingue en 3 grandes rubros entre un surgimiento de la historia profesional, ¿sí?, a partir de los años 30, 40, de una nueva historia que emergería a fines de los años 60 y 70 para languidecer a fines de los años 80, y la aparición de una nueva historia cultural que emerge en los años 90. Y en ese sentido, uno no puede, al revisar los planteamientos de Pedro, preguntarse los paralelismos que esta periodización guarda con la historiografía mexicana, con la latinoamericana y con la de otros lugares, ¿no? Es decir, este provincialismo que además Pedro cuestiona y pone en reflexión constantemente en su libro, este provincialismo con el que solemos abordar nuestras regiones, que son siempre únicas y diferentísimas, ¿no?, como nos han enseñado, creo que tiene en el trabajo de Pedro una posibilidad de ser repensados para también destacar lo que comparten y tienen en común las tradiciones historiográficas de distintas regiones, para no solo decir de países. Y a propósito de que estamos aquí en un evento de la MEC, es de mucha utilidad y debería estar muy presente en las reflexiones que hacemos en el marco de los seminarios de actividades que nos convoca la asociación, lo que Pedro puntualiza como los paradigmas historiográficos caribeños, en los que particularmente discute en la segunda parte de su libro. Un primer paradigma, el Caribe como un ente moldeado por los imperios. Un segundo paradigma, un Caribe atenazado por fuerzas malignas, ¿sí?, que lo mediatizan y lo maniatan. Y un tercero, que es el Caribe como un orbe esencialmente macónico. Y si algo comparten estos paradigmas historiográficos, nos dice Pedro, es que insisten en una mirada colonial que vuelve a negar agencia histórica a los sujetos caribeños, ¿no? Hay a lo largo del libro una mordaz e irónica crítica a lo que Pedro denomina una de las tentaciones en las que ha caído la nueva historia puertorriqueña, que por un lado ha dejado de mirarse los pies y ha dejado de pensar
justamente en las funciones de las palabras clave que utilizan, pero también junto con ello a este tono celebratorio de las identidades y de la aparición de de las identidades y de la cultura, al igual que una interesante reflexión de cómo lo subalterno, que ha sido, en sus palabras, uno de los principales aportes de la nueva historia puertorriqueña, en una etapa posterior, a partir de los años 90, vinculada a la nueva historia cultural, ha adquirido un tono más bien encomiástico y celebratorio, actitud que Pedro nos invita a cuestionar. Es muy interesante y lo quiero también resaltar cuando lean el libro, lo podrán notar. El estilo de Pedro, que de venir haciendo el recuento de los hechos, de pronto lo interrumpe para desplegar digresiones que hacen de nuevo y obligan de nuevo a pensar los criterios con que se mira la realidad y con los que los trabajos historiográficos han construido su relato, el uso y la función de las palabras clave y los horizontes de observación, ¿sí?, desde los cuales han sido desplegadas estas investigaciones. Se trata, y lo deja muy claro Pedro, como lo ha dejado ya patente en sus anteriores trabajos, de ser un lector cuidadoso, un lector calmado. Su escritura, de igual manera, entonces avanza y vuelve sobre sus pasos para asegurarse que nada se escapa. Así uno puede reconocer un modelo de análisis o crítica historiográfica que, repetido en el libro, resulta por demás aleccionador y una propuesta que merece la pena ser pensada. Construye un comentario que plantea el tema o problema, vincula el tema o problema a un autor o autora, lo vincula a una obra en particular, o a dos, o a tres, y de ahí despliega una discusión sobre la perspectiva historiográfica en la cual se ubica el trabajo. Aquí entonces conviene recordar las palabras de Michel de Certeau, para quien San Miguel y quien esto escribe, me parece, profesamos un particular respeto. En ese sentido, el trabajo de Pedro ratifica que científico es hoy aquel discurso que puede dar cuenta de sus operaciones y procedimientos de fabricación de los discursos sobre lo real. Su examen y crítica al papel de los letrados, su hacernos notar la constante desmemoria a la que los letrados, es decir, a los académicos, es decir, a quienes solemos asistir y participar a estos eventos, dictar conferencias, escribir columnas y ensayos en la prensa nacional, impresa y ahora digital, ¿sí?, a el papel y el impacto que también los letrados, los académicos, hemos tenido en la construcción de los estereotipos que tanto criticamos. Somos también parte generador de estereotipos. Le agradecí mucho a Pedro una serie de palabras que aparecen dispersas, diría casi estratégicamente en tu libro. Refocilo, bronca, zampándose, aplatanamiento, cogollo, bajadas, que se introducen para, según mi lectura, abrir un espacio a la risa, a la respiración y a la meditación de lo que antes nos ha planteado. Que lo igual puede ser su recuperación de los clásicos griegos, ¿verdad?, hasta su conocimiento sobre Nietzsche y la mitología de la antigüedad clásica europea. Una cosa, sin embargo, quisiera decir para terminar. Y quisiera leer dos párrafos con los que Pedro termina
ensayo, Intempestivas. Por otro lado, quiero decirles que no pude resistir, Pedro, ¿no? Son 6 intempestivas las que conforman este ensayo, ¿sí? Y no pude evitar el gusto de ponerle un segundo nombre a sus intempestivas, ¿no? A ver si aparecen y si no, ya me jodí. Por ejemplo, la intempestiva quinta es Tiempos históricos de la historiografía puertorriqueña, y por el contenido, que los invito a leerlo, yo le puse: o Quintero, párame bola que te estoy hablando. O la intempestiva anterior, que, como ya lo comenté anteriormente, implica un diálogo también con Quintero y con Picó. Oye, ¿se oye bien aquí? ¿No se falta el micrófono? La intempestiva cuarta se titula Más allá de la nueva historia, o Todo lo sólido se desvanece en el aire. Yo no pude resistir llamarle: ¿o por qué cambiaste, Ángel? Si íbamos tan bien. Ya luego lo comentaré. Entonces, quisiera leer este final de las intempestivas. En su hermoso y penetrante libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman nos recuerda que la modernidad surgió plétora del sentido de la aventura. Inspirado en dicho planteamiento, hace más de 4 lustros, elaboré un breve texto en el cual argumenté que los orígenes de la historiografía puertorriqueña, expresión de ese afán de modernidad que tan perspicazmente ha delineado Álvarez Curbelo, estuvieron marcados por un sentido de aventura. Esa pasión, porque de eso se trata en buena medida la aventura, signaría en sus inicios igualmente tanto a la llamada historia tradicional como a la nueva historia, pese a los de semejantes motivos que excitaron sus respectivos ardores. A mi juicio, en cualquier campo del conocimiento, el sentido de la aventura debe emanar tanto del cuestionamiento y la indagación de la realidad como de la interrogación de los saberes prevalecientes en torno a ella. Sin ese doble aliento cuestionador, la búsqueda del conocimiento y la producción de saberes se torna una reiteración de lugares comunes, una repetición de cosas sabidas y manidas, una redundancia, estuve tentado a escribir, de criterios, juicios y opiniones. Se puede convertir incluso en mera celebración de los saberes imperantes. Termina diciéndonos, y corre el riesgo de convertirse también el quehacer historiográfico en mera rutina si no se piensa como un acto de pensar, ¿no? Si no se ejerce como un acto de pensar. Poco importaría entonces que un área del saber como la historiografía, siguiendo el triste hado de muchas otras experiencias y prácticas de la modernidad, terminase de igual forma desvaneciéndose en el aire. Y dado que la idea y la frase de desvanecimiento en el aire aparece al menos 6 veces señaladas a lo largo del libro, yo quisiera preguntarle a Pedro: ¿desde dónde miras, Pedro? No nos lo dices. ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te desvaneció en el aire? ¿A qué duelo corresponde tu escritura? Muchas gracias y te agradezco el enorme placer de haber leído. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesantes comentarios. ¿Quieres responderle a eso? Pues ni modo. En primer lugar, nuevamente agradecer a la MEC, a la institución que nos acoge en este momento, a Marco, a mis 2 lectores. Les agradezco infinitamente tanto a Isabel como a Álvaro, a quienes aprecio, respeto, admiro, porque son precisamente la gente más crítica de la que me he encontrado aquí en México en el ámbito de los estudios caribeños. Así que muchas gracias. Con relación al planteamiento final de Álvaro, sí,
creo que es un lugar común, ¿verdad? Que esto generalmente se dice acerca, por ejemplo, de los escritores de ficción, de los novelistas, de los cuentistas, que finalmente lo que hacen es contar su propia vida, su autobiografía. Yo no soy distinto, ¿no? Yo creo que nosotros también estamos en nuestros trabajos de historia, de sociología, de antropología, de alguna forma estamos contando nuestras vidas. Y esa especie de desvanecimiento en el aire tiene que ver precisamente, tiene que ver con las ideas que yo tuve en un momento determinado y con lo que pienso y agradezco de la vida que me haya dado condiciones y posibilidades de mirar ese pasado mío intelectual, incluso político, con perspectivas críticas. Entonces ese desvanecimiento en el aire tiene que ver en buena medida con esa experiencia personal. Ángel Quintero, Fernando Picó, Gervasio García, todos fueron mis profesores. Lo que no quita, ¿verdad? Hace unos años, en un evento aquí en México, en que yo hice una presentación haciendo una reflexión crítica, que de hecho es de las cosas que están incorporadas en este libro, sobre todo en torno a la nueva historia, los trabajos de Ángel Quintero, los trabajos recientes con relación a sus trabajos originales, y un amigo dominicano que asistió a este evento y me reclamaba, me decía, pero ¿cómo es posible si tú te formaste en la nueva historia, tú te formaste en esto, fueron tus profesores? ¿So what? Precisamente para eso están los profesores, ¿no? Para criticarlos, para eso somos alumnos, para criticarlos, para adoptar posturas críticas. Álvaro mencionaba, y le agradezco muchísimo que se haya percatado de eso, que a pesar de que ofrezco perspectivas críticas sobre la obra de Fernando Picó, pero bueno, Fernando Picó fue mi maestro, con letras mayúsculas, mi maestro querido, además amigo íntimo, que murió hace pocos años, y cuando me enteré, en la sala de mi casa me puse a llorar, porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Pero eso no quita de que pudiese asumir una postura crítica, y además que muchas de estas cosas yo las discutí con él personalmente y no pasaba nada, nos íbamos a comer, no pasaba nada. Otras personas evidentemente no lo toman así, ¿verdad? Y reconozco también que hay mucha gente que no me soporta, precisamente porque tengo una característica que no sé si es buena o es mala, pero pues así soy. Es que tengo que decir las cosas que pienso, porque no me gusta la doblez, no me gusta la hipocresía. Y creo en la honestidad intelectual sobre todo. Y mucha gente me ha reclamado que yo no creo en nada, que soy un descreído, que soy un cínico, que no tengo ningún compromiso. Sí, yo tengo un compromiso muy profundo con mi conciencia. Y eso es totalmente irrenunciable. Entonces, el planteamiento que hacía Álvaro, se lo agradezco, es un planteamiento muy legítimo. Pero sí, este libro, como muchas otras cosas que yo he hecho, como el libro de la isla imaginada, es un libro que está hecho un poco en el prefacio. Se recuerda a Isabel, que recién lo acaba de leer o de releer. Señalo, ¿verdad? Es como yo empecé a estudiar la historia dominicana haciendo historia agraria, pero haciendo historia agraria sobre los campesinos, pues tuve que leer otras cosas que no tenían que ver nada con eso. Y en ese proceso pues me tuve que poner a dialogar con los autores que estaba leyendo. Y de ahí, bueno, juntado con otros procesos, pues fueron surgiendo nuevas preguntas, y de ahí fue surgiendo este libro, que no fue pensado originalmente como libro, fueron una serie de ensayos que finalmente se convirtieron en libro. Y un libro que además, lo quiero decir, a mí me ha provocado muchas satisfacciones. Es un libro viejo. El libro que Isabel está presentando, un libro que, como ella señaló, se publicó originalmente en 1997. Fue mi tercer libro. Lo publicó en Puerto Rico en una coedición con República Dominicana, una pequeña editorial local. Un conjunto de amigos lo propuso a un programa que tiene la Universidad
Universidad de Carolina del Norte con Duke University, que se llama Latinoamérica in Translation, para someter libros de autores latinoamericanos y publicarlos en inglés, y fue aceptado por la Universidad de Carolina del Norte y lo publicaron en inglés en segunda edición. Después en Puerto Rico y en República Dominicana nuevamente en coedición se volvió a publicar en el 2007, la edición en inglés salió en 2005 y recientemente pues se acaba de publicar, que es la edición que acaba de comentar Isabel, se acaba de publicar en Canadá, producto de una circunstancia también muy azarosa, ¿verdad? Laura y yo fuimos a Cuba el año pasado y da la casualidad que coincidimos en el hospedaje con Franz Voltaire, que es el director de Civica, que tiene sede en Montreal, y ahí hablando de sobremesa, ¿verdad? La primera noche que compartimos sobre los temas perennes de las relaciones entre República Dominicana y Haití, y yo le dije, mira, tengo este libro, y me había llevado 2 o 3 copias a Cuba, le voy a regalar una copia, y se la vi. Y al día siguiente en el desayuno, Franz me dijo, leí la mitad de tu libro, lo quiero publicar en Canadá. Así que es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, porque a pesar de que es un libro viejo de 22 años, pues todavía sigue dando vueltas por ahí. Y además es un libro que para mí fue fundacional, porque yo me había dedicado antes a hacer estudios sobre historia agraria de Puerto Rico, de República Dominicana, y este libro de la Isla Imaginada me introdujo en otros temas. Y buena parte de lo que he hecho desde ese momento, incluso el libro que acaba de comentar Álvaro, pues, estaba vinculado muy directamente, por lo menos desde el punto de vista de las inquietudes de los periodistas en torno a la historiografía, a las relaciones con los relatos nacionales, a las relaciones con el poder que tienen los relatos que hacemos nosotros, los historiadores, y también una cosa que está implícita en lo que Álvaro comentó y que para mí es una preocupación fundamental, en las perversiones de lo que nosotros hacemos, en las perversiones que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos replicando los viejos relatos colonialistas, nacionalistas, conservadores. Y todo esto en muchas ocasiones con un ropaje contestatario, radical, y que visto en fondo, a mí por lo menos tengo cuestionamientos serios sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación de los compañeros, de Pedro, tenerlo aquí. Ha sido un honor para mí moderar esta mesa. Y bueno, aprovecho también para agradecer a Becky que me haya invitado a moderar esta mesa. Muchas gracias. Bueno, entonces los invitamos a permanecer en la sala. Vamos a seguir con otra ronda de presentaciones de libros. Y bueno, muchas gracias.